sencilla y natural como es, entonces dice que esa lámpara iluminará todo tu ser, porque a través de tus ojos, de un ojo sencillo, de un ojo simple, tú vas a ver las cosas como son. Vas a poder ver a una señorita y decir, qué guapa viene, qué bien está presentada, pero vas a ver eso. No vas a escanear su cuerpo con lascivia, estar viendo a ver qué más ves allá de eso. Ese ya no es un ojo sencillo, esa ya es una lámpara perversa. ¿Y qué es lo que va a meter esta lámpara perversa? Perversión. Hace rato estábamos comiendo en León. Estaba mi esposa, estaba una de las señoritas que luego nos acompañan también a servir. Y les digo, miren esta señorita que nos está atendiendo, no tiene apariencia de mesera, se ve hasta distinguida, como que este no es su lugar, porque se veía diferente a todas las demás personas que estaban ahí sirviendo. Como que tú dices, está más bien como para estar sentada y que le estén sirviendo que como para estar sirviendo. O sea, se veía ella muy sencilla, bien arreglada y diferente. Y yo hice notar eso a mi esposa y le digo, mira, y qué amable es, o sea, cómo está trabajando. Muy guapa. Pero yo sé que yo vi su trabajo, su apariencia. Quizás hace unos 20 años hubiera yo visto otras cosas en ella. ¿Por qué? Porque mi ojo ahora va a ver diferente. Y así es como tenemos que ver. De esto habla. Si tu ojo es sencillo, mirar las cosas sin malicia. Entonces, cuando tú pidas, vas a pedir que el Señor te dé esta sabiduría con generosidad, abundantemente. ¿Cómo fue la petición de sabiduría de Salomón? Fíjense, él pide la sabiduría para gobernar a un pueblo muy grande para él. O sea, él reconoce su incapacidad, reconoce que él no tenía nada con qué seguir haciendo lo que su padre David había hecho. Y cuando le dice el Señor, ¿qué quieres? Él dice, dame sabiduría porque esta es una empresa muy grande. Y sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Le concede sabiduría para gobernar, pero al mismo tiempo le da muchos dones por encima de todo lo que pidió. O sea, eso él no lo pidió, pero el Señor se lo concede. Ahora, le concede todo esto porque él pidió sabiduría, con sencillez, entendiendo que esa sabiduría le iba a permitir recibir todo lo demás y hacer una aplicación correcta de ello. Ahora, Dios sabía de antemano que en el futuro él abusaría de estas bondades que el Señor le estaba dando. Dios sabía que Salomón iba a merecer una disciplina muy dura. Dios sabía. Pero también Dios sabía que Salomón se iba a arrepentir y que iba a quedar esta disciplina para ejemplo necesario para él y también para nosotros. De esta manera es como nosotros podemos ver que cuando Dios oye, cuando una oración llega y esta oración es de acuerdo a su voluntad y es sincera, si Dios la va a conceder, será quizás lo que tú pidas, pero a lo mejor te va a dar algo mejor de lo que tú pediste. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que tú necesitas. Él, como un buen médico, o sea, un médico que es de esos médicos que sí se están esmerando por la salud de sus pacientes, él sabe que primero debe tomar en cuenta el bien del enfermo, y sabe que muchas veces, a veces es mejor negarle a alguien algo que pueda solo atenuarle el dolor, pero que finalmente puede ser perjudicial. Miren, mis hermanos, muchas de las enfermedades que a veces pueden resultar mortales, que comienzan con un pequeño dolor de estómago, un dolor de cabeza, un dolor de piernas. Los médicos no les interesa más que calmarte ese dolor, no van más allá. Y de repente te empiezan a dar calmantes y llega el momento en que como no te duele la cabeza, no te duele el corazón, no te duele tu estómago, lo dejas pasar como que si no fuera nada. Y cuando llega la verdadera crisis, ya está dentro de tu cuerpo algo que puede que puede ser hasta mortal. El Señor sabe que no puede a la ligera darnos algo
que después para nosotros pueda ser perjudicial. Él va, como el buen médico, a analizar nuestras intenciones del corazón. Él sabe lo que necesitamos y así es como va a proveer. Por eso el que no recibe, dice Santiago mismo, que es porque pide mal. Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal. Ya estudiamos ese versículo. Después de esto viene en el versículo 9, donde estamos en Mateo 7. Dice, ¿qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Miren, la alusión es como darle algo que parezca pan. Se refiere aquí en este caso a una piedra redonda de la forma de un pan, o de las, como ellos les decían, tortas de pan de trigo, que eran redondas, medias gorditas, como esas piedras de río. Entonces, solamente con el fin de burlarte de tu hijo. Tu hijo te pide un pan y tú le das una piedra, pero que parece pan. Hay comida, la que es de utilería, ¿verdad? De repente tú llegas hacia una casa que tienen de esas piezas de fruta que parecen, están bien reales, de cera o de papel maché, y de repente tú llegas y dices, y así como con ganas de agarrar, y hay quien se ha ido con la finta, ¿verdad?, de madera, y agarra y pues nada. Entonces aquí está haciendo alusión a eso. Si tu hijo te pide un pan y tú le das algo que parece pan solo para burlarte de él, o sea, no lo harías, jamás lo harías. O si le pide un pescado, le dará una serpiente, dice. En este caso es darle algo semejante a un pez. Hay serpientes que parecen peces. Entonces, un padre no sería capaz de decirle, este es un pez, cómele, agárralo, ¿verdad? El niño inocentemente puede caer en la trampa. ¿Y qué va a hacer? Pues solamente va a servir para picarle, hacerle daño. Entonces, esa es la alusión que hace el Señor. Versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. El Señor nos está diciendo que por mala que sea nuestra naturaleza caída, el sentimiento que todavía tenemos de cuidado, de paternidad, está vigente en nosotros. Entonces, ¿qué corazón ha de tener el Padre Celestial para con sus hijos? Él dice, si tú con esa naturaleza caída no has perdido la sensibilidad de cuidar a tus hijos, ¿qué puedes esperar del Padre de todos los padres, el que está en los cielos? En el pasaje de Lucas 11:13, aquí dice, dará buenas cosas en Mateo, pero en el pasaje de Lucas 11:13, en lugar de buenas cosas, Jesús dice, si nos dará mucho más el Espíritu Santo a los que le piden. ¿Se dan cuenta que ahí cambia? Por eso sabemos que las enseñanzas de Jesucristo fueron dadas en diversas ocasiones y en diversas circunstancias a los discípulos. No crean que nada más las dio en ese momento. Los contextos, esa es la importancia del tiempo. Los contextos geográficos nos permiten ver que cuando el Señor llegó a enseñar, enseñanzas como el Padre Nuestro, como esta, fue en diversos lugares. Aquí, en el Sermón de la Montaña, que estamos viendo en Mateo 6, del 5 al 7, fue casi principiando su ministerio el Señor. Y Él estaba ante un determinado tipo de gente. ¿Se acuerdan que dice que vio multitudes y entonces empezó a enseñarle a sus discípulos, pero se reunieron multitudes? En el pasaje de Lucas no había multitudes, estaban los discípulos, y ya fue en un tiempo como de año y medio, casi 2 años después, al tiempo de Mateo 5. Entonces esta enseñanza ya iba más de acuerdo a una etapa más madura y exclusiva para los propios discípulos. Por eso en Lucas dice, no le dará el Espíritu Santo a los que le piden. Aquí los discípulos ya iban a entender un poquito más. En Mateo 5 dice, les dará buenas cosas a los que le pidan. Tenemos que entender estos contextos. Así, vamos a Mateo 7:12. Dice, así que, miren, aquí ya es una especie como de
resumiendo todo lo que estoy diciendo, resumiendo prácticamente lo que estoy hablando, dice el Señor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta escritura es la que se conoce como la regla de oro. Sí, ahí dice incluso la regla de oro en algunas Biblias. Es resumiendo todo en una sola palabra. ¿Qué significa? Que todas las cosas, es decir, las mismas cosas y de la misma manera que tú deseas que los demás hagan contigo, hazlo primero a ellos. Así se transcribe. ¿Esto qué sugiere de entrada? El amor al prójimo que todo cristiano debe tener. Por tanto, estaba escrito en los mandamientos de Dios. Por eso dice, esto es la ley y los profetas. Hasta ese tiempo era toda la escritura que había para el pueblo. No había más. Acuérdense que el Señor está estableciendo apenas todo. No había el Nuevo Testamento, no había un nuevo pacto. En Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y bien hacéis. Por eso en esto se resume todo el deber cristiano. Finalmente, el Señor está diciendo, lo que tú quieras que los demás hagan contigo, primero lo vas a hacer tú con ellos. Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El Señor siempre va a dirigir nuestra mirada, ya cuando estamos aquí en el cuerpo de Cristo, ya cuando nos va a dejar, hacia nuestros prójimos, hacia el mismo cuerpo. Todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen contigo, así, estas mismas cosas, de la misma manera, idéntico, igual, hazlo tú primero con ellos. Y aquí tú te vas a dar cuenta cómo normalmente actúa cada uno de nosotros de acuerdo a su corazón. Miren, esta enseñanza aparentemente se halla en frases y máximas parecidas de diferentes filósofos griegos, romanos, en escritos rabínicos, incluso entre ciertos filósofos chinos. Pero todas ellas se presentaban más o menos de esto: no hagas con los demás lo que no quieras que hagan contigo. Y es una máxima, es un consejo, es algo que se oye bien, pero es muy humano. El Señor va más allá, porque dice el hombre, no hagas con los demás lo que no quieras que hagas contigo. Esta es fácil de cumplir, simplemente no me meto con nadie, y no le hago a nadie lo que no quieran que se metan conmigo. Es muy fácil hacer eso. Pero aquí, ¿qué exige esta máxima, esta frase? Que te abstengas de hacer el mal, punto, hasta ahí. En cambio, la enseñanza de Cristo es un llamado, ¿qué? A hacer el bien. Todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo primero a ellos. Qué diferente. Actualmente hay muchos cristianos, muchos son los cristianos que parece que se han convertido más a la enseñanza de estos filósofos, pero el cristianismo no es una religión de abstinencias, mis hermanos. Es un camino de dar amor, servicio y de entrega. Un hijo de Dios se adelanta a hacer con los demás lo que quisiera él que hicieran personalmente para él. Toma la iniciativa para hacer el bien. ¿Se acuerdan de esta enseñanza que dice, el que robaba, no robe más? Ahí, hasta ahí, todo va bien. Está evitando hacer el mal, pero el mandamiento no queda ahí.